Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde. Estamos asistiendo a cómo la corrupción que salpica al gobierno está ya en riguroso directo. Una comparecencia insólita, la de la fontanera del PSOE Leire Díez, intentando salvar al partido. La irrupción en esa misma comparecencia de Víctor de Aldama, nexo corruptor y mediador del caso Koldo, caso Ábalos. Y mientras estamos mirando al show, algunos socialistas, como Paje, piden ya elecciones. Todo un retrato del sanchismo. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 5 de junio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Leire Díez, simplemente por recordarlo, es la fontanera del PSOE, del Partido Socialista, y hay muchas pruebas que lo acreditan, sin entrar ni siquiera en su relación con la plana mayor del partido, con el presidente, con su mujer y con otros cargos. En las últimas semanas la hemos escuchado ejecutando una operación para difamar a la UCO. La UCO es la unidad de la Guardia Civil que está investigando los principales casos de corrupción que afectan tanto a Ferraz como a Moncloa y al entorno del presidente. La hemos escuchado hablando en nombre de los de arriba en el gobierno, queriendo silenciar a Aldama, al comisionista Aldama, y reunida con un comandante de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo. Esta es básicamente Leire Díez y estas son solo algunas de las cosas que hemos ido sabiendo sobre ella en las últimas semanas. Voy a empezar. Buenos días, muchas gracias por la asistencia a esta comparecencia. A estas alturas, no sé si por suerte o por desgracia, no necesito explicar quién soy. Vamos con el show. Este miércoles para la historia, había allí dos periodistas del Mundo. Una es Marta Belver, que es quien se encarga de la información del PSOE. Hola, Marta. Hola, Javier. Empecemos, Marta, por el único lugar por el que lo podemos hacer, que es el principio, porque desde el primer momento ha sido todo una especie de vodevil. Todo ha ocurrido, casualmente, en el mismo hotel donde el PSOE ha celebrado algún que otro comité federal del partido. Sin preguntas, con mucha expectación, con apariciones sorpresa y con momentos un tanto raros antes incluso de decir la primera palabra. Pues Javier, la expectación mediática era impresionante desde primera hora de la mañana y esto es muy inusual porque se trataba de una comparecencia de una persona que era prácticamente desconocida para todo el mundo hasta hace un par de semanas. Y una de las cosas más curiosas que pasó fue que ella se presentó 30 minutos antes de la hora a la que nos había convocado, se presentó a las 9:30, entró en la sala, abarrotada ya, pero todavía faltaban muchos compañeros por llegar, y se sentó en la mesa, mientras que los fotógrafos le hacían fotos, las cámaras de vídeo grababan planos, pero esperó hasta las 9:59, que fue cuando empezó a hablar, que era la hora en la que había convocado a los medios, con lo cual los que no habían llegado con antelación pues pudieron llegar a tiempo. Media hora, que se dice pronto, delante de las cámaras, esperando, con ella mirando a las cámaras y con las cámaras mirándola a ella. Curioso. Curioso casi tanto como el contenido de la propia comparecencia, porque Leire Díez no ha aclarado, me atrevería a decir, nada de todo lo que, digamos, se le acusa a raíz de lo que hemos ido publicando en los medios de comunicación. Como saben, además, ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE. Voy a volverlo a repetir. No tengo ningún cargo en el PSOE. Ni fontanera, ni cobarde, Marta, pero poco más o muy poco más, salvo negar cualquier responsabilidad del PSOE. Pues sí, en los 8 minutos, que es el tiempo que duró exactamente la declaración que hizo, que la llevaba escrita y la fue leyendo, se limitó a hablar de que está haciendo un trabajo periodístico sobre, esto es textual, falso patriotismo de los servidores públicos, fue una de las cosas que dijo, y luego también sobre la trama de hidrocarburos. En ningún caso dijo ella que ha hablado ni en nombre de nadie ni en representación de nadie, de manera que exculpaba cualquier sombra de sospecha que pudiera haber sobre el PSOE, y también ha dicho que ella ahora mismo no es empleada pública, como sí que ha sido en el pasado, de hecho lo fue hasta 2024, que fue empleada de Correos, y que tampoco tiene ningún cargo orgánico, con lo cual, bueno, se quiso presentar como periodista y socialista, desvinculada del partido, pero ella misma reconoció que está investigando distintas tramas, pero que las que afectan a su partido, pues ha reconocido que esas las ha abordado con más entusiasmo que el resto, claro.
Mientras todo este show nos iba sorprendiendo, le iba pidiendo a la vez opinión sobre los acontecimientos a Jorge Bustos. Jorge Bustos es subdirector y columnista de este periódico, del Mundo. Lo primero, acerca de la propia Leire, como no podía ser de otra manera, y de todo lo que representa. Bueno, Leire Díez Castro es una militante modélica del sanchismo, diría yo. Quizá demasiado entusiasta, como ella misma se ha reconocido en su rueda de prensa. Quiero decir que su fanatismo la convierte en un activo valioso para el tipo de militante que ha diseñado Sánchez desde que ganó las primarias. Es decir, gente acrítica, implacable con el adversario, incluyendo entre los adversarios a los socialdemócratas críticos con la política del sanchismo. Es decir, es una sanchista de manual de resistencia. Esa es Leire Díez. Por mucho que ahora quieran borrar cualquier vínculo entre la cúpula de Ferraz y Leire Díez, esta fontanera era mano derecha de Santos Cerdán. Su álbum de fotos la retrata al lado de Begoña, de Pachi López, del propio Pedro Sánchez, de Zapatero. Es decir, es un prototipo perfecto, ético y estético del sanchismo. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. Y justo cuando termina de hablar la fontanera, llega el gran giro de guión. Aldama. Aldama. ¿Qué tenías que hacer para mejorarme? ¿Me lo explica? Para mejorarme, Fontanera. Aparece, por arte de magia, Víctor de Aldama, mediador del caso Koldo, investigado por el Supremo, a quien gracias a este periódico hemos sabido que Leire quería silenciar en sus trabajos sucios para el PSOE. Testigo directo, nunca mejor dicho eso de testigo directo de esa escena, de la acción, el otro periodista del Mundo en la sala, Juan Diego Madueño. Hola. Hola, ¿qué tal? A ver, explícame, Madueño. Cuando aparece Aldama, ¿tú lo reconoces? Sí, estaba cerca del estrado en el que Leire Díez estaba interviniendo, hablando de sus cosillas, ¿no? Por decirlo de algún modo, y me acercaba para escuchar mejor, ¿no? Y en ese momento, cuando ella ya ha decidido finalizar la intervención, ha aparecido una cara conocida, era Aldama, Víctor Aldama, como irrumpiendo entre la fila de periodistas que había en primera fila, saltando por las cámaras, los cables, por todo el tinglado que tenían montado los medios de información alrededor de la intervención de Leire Díez, y se ha acercado a la mesa. Entonces, cuando él se ha acercado a la mesa y al reconocerlo, yo me he acercado mucho más a esa mesa para ver qué le decía. Y se ha formado allí un ajetreo increíble y un enjambre de gente lo ha rodeado de inmediato. ¿Qué le decía en un principio cuando se acercaba a ella? Algo así como que tiene en contra de mí, pero en un tono muy bajo, y me ha sorprendido que esa irrupción, lo que ha generado, es lógico que haya generado tensión en el momento y luego la gran cantidad de comentarios. Pero él estaba como muy tranquilo, como muy, no sé, me ha parecido un tío en ese momento muy obcecado con su objetivo de ajustar cuentas con Leire Díez. Entonces lo que pasa es que a partir de ese momento ella sale un poco, sí, ¿no? Como del estrado. Ella como que hace caso omiso a Aldama, se miran. De hecho, yo ahí aprovecho para sacar una foto en la que él aparece buscándole un poco la mirada y Leire intentando buscar los papeles, haciendo así como me tengo que ir, ¿no? Y sí, Leire ha salido por fuera del estrado, que es donde estaba yo, y Aldama, con tranquilidad, sin agobio, más del agobio que ya tenía encima o la tensión que había, ha rodeado el lugar donde se había producido esa intervención y la ha empezado a seguir. Entonces han pasado por delante de donde estaba yo y me he colocado, digamos, detrás de Aldama, empotrado en Aldama, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, ahí se ha producido el empujón, esa foto que se ha hecho viral y que está en todos los medios. Eso es, porque tú, digamos que sales en la foto, por así decirlo. Sí. ¿Cómo es eso? ¿De repente irrumpe esta persona, este señor, el tal Dolcet? No, el empresario Javier Pérez Dolcet, que también está como involucrado en los asuntos de Leire Díez, en las informaciones que han sacado sobre los movimientos estos contra la UCO, él aparece también. Debía estar acompañándola, no se sabe muy bien en calidad de que había ido, ¿no? Entonces aparece un poco de repente y lo primero que hace es como apartar a Aldama
de la estela de Leire Díez, que no le estaba haciendo mucho caso, pero es verdad que él insistía acercándose y seguía preguntando y diciendo la palabra pantomima, entonces él lo ha empujado. Y ha habido como 2 o 3 empellones, 2 o 3 empujones, en los que Dolcet ha apartado a Aldama de Leire Díez. Y la verdad que me ha sorprendido también, que es lo mismo que la frialdad del principio de Víctor Aldama, o la frialdad o la concentración, por decirlo de algún modo, me ha sorprendido también que no se desbocase la cosa, porque no ha sido un empujón cualquiera, había fuerza y había intensidad, y Víctor Aldama nunca ha perdido el usted de la boca, que es una cosa muy, muy común entre los acusados de corrupción, ¿no? Ese usted, ¿no? Para evitar cualquier tipo de demanda o cualquier tipo de asunto judicial, y le ha dicho, deje de empujarme. Y nada, ya es verdad que ya se ha disuelto un poco la acción y ya Leire desapareció del centro del hotel, o sea, de la sala de convenciones del hotel. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto, o amenazan a un civil como a mí, ¿a que no? ¿Tienen pruebas? Esta señora lo hace. ¿A usted le ha amenazado? Y ya por último lo que ha pasado es que toda la prensa ha seguido a Víctor de Aldama, se ha montado un gran tumulto, gritos, demás, un poco de caos, ¿no? Sí, bastante caos. Me parecía gracioso porque los compañeros de la prensa, entre todas las preguntas que había disponibles, preguntaban la más sencilla, ¿qué hace usted aquí, Aldama, ¿no? Que es también un poco la incógnita de qué hacía Aldama allí. Todas las cámaras, todos los fotógrafos, todos los periodistas agolpados en una puerta por la que quería pasar Aldama, pero no la han dejado o no ha podido, no sé por qué. Se ha dado la vuelta y ya como que el tumulto ha vuelto y él ha decidido coger el ascensor. Entonces unos cuantos hemos subido por la escalera rápidamente y nos lo hemos encontrado de frente cuando salía en la recepción del hotel, y ha seguido diciendo que todo era una pantomima y que como alguien podía autodenominarse periodistas viniendo de donde viene y habiendo amenazado a civiles. Una cosa un poco detonadillera todo lo que ha ocurrido, ¿no? Historia de España, me atrevería a decir, lo que hemos vivido. Sí, es un poco noventero, ¿no? En esta nostalgia por los años 90, el tumulto de hoy... sí, ha sido un poco noventero porque como que se ha roto la cuarta pared de esta institucionalidad que hay, ¿no? De que lo ha hecho el show de la política, siempre están fuera de un poco de ciertos ámbitos muy, muy físicos o muy reales. Se ha disuelto todo y ha habido un encontronazo entre los protagonistas de las informaciones que estamos leyendo en los últimos días. Pues esto es lo que ha pasado en ese hotel de Madrid. Madoño, gracias por contarlo. Veremos cómo sigue esta historia. Muchas gracias. Sí, parece interesante. Gracias a ti. Este es el gran show que han ofrecido entre Leire Díez, el empresario Pérez Dolcet, socio de fontanería de Díez, y el propio Aldama. Claro, no podía dejar de preguntarle a Bustos sobre esta escena de vodevil. Bueno, para mí significa el retorno del pasado. Es imposible huir del pasado por más que se intenten borrar las huellas. El sanchismo se origina en un Peugeot, en el coche de Pedro Sánchez, cuando es expulsado de Ferraz por los pactos que finalmente consiguió hacer para llegar al poder, y ahí le acompañan Koldo, Santos Cerdán y Ábalos, y ese es el magma moral del que nace el sanchismo. Leire encaja en ese magma perfectamente. Sabemos además que Aldama empieza a hacerse fotos con Pedro Sánchez en el mismo año 18, al poco de la moción de censura de la que se cumplen ahora 7 años. Quiero decir que todo ese origen es el que está presente ahora en la agonía, en el final. Es una estructura circular el relato del sanchismo. Él, siendo un aventurero, tuvo que reinventarse con una recua de oportunistas que se fueron sumando a él, y lo peor de cada casa acabó viendo en él pues una oportunidad para sus negocios, para ascender, y bueno, pues ese es el pasado que ahora retorna, ¿no? Por mucho que él quiera proyectarse como líder europeo y limpio, el último socialdemócrata de Europa, su origen es el de un aventurero que se juntó con otros aventureros como él para intentar derrocar al aparato del PSOE. Lo consiguieron y se pusieron a gobernar, y casi al poco de gobernar a robar también, como demuestra la ejecutoria de Ábalos. Marta, estoy contigo de nuevo. Me quedan algunos flecos por resolver sobre Leire, porque otro de los capítulos del show lo vivimos antes, lo vivimos el martes en la sede de Ferraz, en la sede del PSOE. El PSOE lo que hace es expedientarla y citarla ante todo lo que sale sobre ella en los medios de comunicación. Nos dicen que ha pedido la baja como militante, que lo es, militante socialista. Bueno, no sé si lo es exactamente. ¿En qué situación está ahora mismo Leire Díez, la fontanera del PSOE?
fue al término de esa declaración cuando ella solicitó la baja voluntaria del partido. Es curioso porque fue el propio partido el que informó y no ella a la salida, que ella salió por la puerta, de allí estábamos la prensa esperando a que ella saliera y hablara. Ella allí no confirmó que hubiera pedido la baja voluntaria, pero nos informó a los 10 minutos el partido en un comunicado. Y lo que ella sí que aclaró este miércoles en la comparecencia pública que hizo es que ella espera que esa baja voluntaria sea temporal, con lo cual su intención es solicitar la readmisión en el partido. Entendemos que cuando toda esta polvareda se haya pasado, si es que se termina pasando, claro. Claro, hay una figura sobre la que no hemos hablado, que es la de Santos Cerdán. Santos Cerdán es muy importante, es el secretario de organización del Partido Socialista, al que se vincula directamente con Leire Díez, con la Fontanera. Te pregunto, Marta, por cuál es la relación entre Leire y Santos Cerdán, porque se reunió siendo, como dicen, una militante de base con Cerdán hace 2 días en Ferraz. Parece poco usual que una militante de base, que es como la ha estado llamando el partido desde que estalló la polémica, acuda a contarle al ni más ni menos número 3 del partido, secretario de organización del partido, que se va a dar de baja. Una militante de Cantabria que no ha tenido responsabilidades orgánicas hasta donde sabemos, no las ha tenido públicamente, cuando menos es llamativo que ella acudiera al despacho de Santos Cerdán a darle esas explicaciones. Nos dicen en el partido que el encuentro fue muy breve y que ella lo pidió y que no vieron problema en que eso se produjera. Muy llamativo, desde luego, todo lo que envuelve a Leire Díez y la respuesta también, me atrevería a decir, casi mirando para otro lado, de la propia dirección del partido. Marta, gracias. Gracias a ti, Javier. Pero un momento, que esto no ha terminado todavía. Me queda Bustos y antes Paje. Creo que hay que poner pie en pared con mucha rapidez. El presidente de Castilla-La Mancha pide elecciones y hoy estamos contando en El Mundo que ya empieza a haber socialistas que se están organizando para después del sanchismo. Vamos, que ya empiezan a ver que el final puede estar cerca y que hay que prepararse para el día después de Pedro Sánchez. A Bustos le he preguntado qué refleja todo esto a lo que estamos asistiendo. Una periodista, lo de periodista entre comillas, como se autodenomina Leire, ofreciendo tratos de favor de la Fiscalía para complacer a los de arriba, pidiendo silenciar a Aldama, etc. Y si todo eso a lo que estamos asistiendo, la corrupción del gobierno, estallándonos en directo, acerca el final del sanchismo. Bueno, Aldama tiene razón en llamar mentirosa a Leire Díez y en llamarla sinvergüenza. Quiero decir que no existe ningún periodista de investigación que vaya ofreciendo trato de favor de la Fiscalía o ascensos a comandantes de la Guardia Civil corruptos o ayudas a empresarios procesados por parte de la Hacienda Foral. Quiero decir que este tipo de manejos o los audios en los que apela a los de arriba del gobierno, hablando claramente en nombre de la cúpula de Ferraz, pues no son propios de ningún periodista. A ver, en una democracia europea normal, un presidente sin mayoría parlamentaria y encima cercado por escándalos de tan bajo nivel ya habría dimitido y convocado elecciones. Pero yo no creo que Pedro Sánchez se plantee dimitir, básicamente por una cuestión ya casi de supervivencia personal y de pánico al vacío, de pánico a regresar a una vida anterior donde era básicamente un concejal o un socialista insignificante. Nunca ha tenido una obra como tal propia, ¿no? No tiene a dónde regresar. Yo creo que se seguirá aferrando hasta que la intención de voto del bloque llamado de izquierdas y nacionalista se contraiga hasta la mínima expresión. Otra cosa es que en un momento dado no pueda soportar los escándalos, pero los socios le prefieren así, débil y extorsionable, antes que ver al Partido Popular gobernando con el apoyo de Vox. Así que yo creo que tenemos todavía sanchismo, no para mucho rato, pero sí para los estertores de una larga agonía. Este es el retrato del sanchismo, este es el show de los últimos días. Veremos por dónde van los próximos capítulos. Este capítulo del Mundo al Día lo han hecho posible Marta Belver, Juan Diego Madueño y Jorge Bustos. Ya sabes que puedes escuchar este podcast todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, y también en las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.